Estoy escribiendo esto para ayudarme a procesar lo que sucedió y crear algún tipo de registro escrito. Soy empleado de Disneyland desde hace 5 años. Empecé a dirigir un puesto de comida, pasé a operador de atracciones y luego a operaciones del complejo. Mientras tanto, estudiaba psicología con la intención de convertirme en psiquiatra algún día. Después de graduarme, seguí trabajando en Disneyland mientras solicitaba plaza en el posgrado. Para mi sorpresa, Disney me ofreció un trabajo que me permitiría trabajar en mi campo, más o menos, y quedarme en el parque. Puesto: asistente de salud mental. Llevo exactamente una semana en este puesto. Primera semana / peor semana / última semana. Aún no me han despedido, pero digamos que estoy esperando una llamada. Permítanme retroceder un poco. Las muertes en Disneyland rara vez se mencionan, cortesía del sofisticado equipo de relaciones públicas de una empresa de 168.000 millones de dólares. Los suicidios, en cualquier lugar, rara vez se denuncian. Esto no debería sorprender a nadie. Entonces, ¿qué crees que sucede cuando hay un suicidio dentro de un parque de Disney? Eso no pasa, al menos no al mundo exterior. Las familias de las víctimas, los transeúntes inocentes o cualquier otra persona afectada por suicidios dentro del parque, generalmente se marchan con generosas ofertas económicas y amplios acuerdos de confidencialidad. Durante el último año se ha desarrollado una inquietante comunidad en línea, un grupo que anima a sus miembros a suicidarse en Disneylandia. Se llama el Pacto Suicida de Disneylandia, o DSP, por sus siglas en inglés. Su propósito declarado es servir de metáfora. Iluminar el marcado contraste entre el lugar más feliz del mundo y el horror y la oscuridad absolutos del suicidio. Una metáfora de que las personas que son felices por fuera pueden estar muertas por dentro. Para algunos, un recordatorio de la última vez que fueron felices. Creo que su verdadero propósito es aterrorizar a personas inocentes, pervertir para siempre los recuerdos felices de la infancia de un puñado de personas que ven las consecuencias del suicidio antes de que el personal limpie. Los suicidios se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, lo que llevó a Disney a crear el puesto de asistente de salud mental. Me dijeron que era la candidata ideal, alguien joven y con la onda suficiente para hablar el lenguaje de internet de la comunidad de ESP, con un amplio conocimiento del parque y con formación en psicología, por muy limitada que sea. En las 2 semanas anteriores a mi oferta de trabajo, ocurrieron 4 suicidios en el parque. Kelvin Godwin se tomó un puñado de pastillas y luego se subió a la atracción de Star Tours. Murió en medio. Clifton Edges fingió abrocharse el cinturón de seguridad en la atracción de la Torre de los Guardianes de la Galaxia, logró salir del ascensor cerca de la parte superior y saltó 200 pies por el hueco del ascensor, muriendo instantáneamente al golpear la parte superior de la cabina ascendente del ascensor. Patrick Braille se bajó de un barco de piratas del Caribe y se escondió en la escena de la guarida del pirata. Se cortó la garganta y se desangró. No lo encontraron hasta la mañana siguiente. Jenny Davies consiguió pasar la noche en el codiciado castillo de la princesa, solo para saltar a su muerte en mitad de la noche. Y apuesto a que no has oído hablar de ninguno de ellos. No aparecen en las noticias, no aparecen en la lista de incidentes de Disneyland Park de Wikipedia, no están en YouTube. No aparecen en ningún sitio. Ese es el poder de las relaciones públicas de Disney. Me gustaría pensar que Disney quiere que esta tendencia termine por pura bondad, pero seamos realistas, lo importante es el resultado final. Si los testigos o las familias de las víctimas hablan demasiado, a pesar de los acuerdos de confidencialidad y las indemnizaciones, esto puede tener un impacto duradero en las visitas al parque. Una empresa de 168.000 millones de dólares puede mantener a mucha gente callada, pero ¿aguanta? En mis primeros días de trabajo, creé una identidad falsa en línea para Dave Karat, un nombre que se me ocurrió al pasar por un Wendy's, fundado por Dave Thomas, y al mirar mi taza de café, con la tapa impresa con Karat, creé cuentas en Facebook y otras plataformas. Una vez que fue lo suficientemente creíble, solicité unirme a la comunidad en línea del Pacto Suicida de Disneyland, acertadamente llamada Mouse Lágrimas. Me aceptaron al día siguiente. Para que quede claro, no tienes que hacer el Pacto Suicida para unirte a Mouse Lágrimas. Cualquiera puede unirse tras una breve evaluación.
Una vez que estés listo para unirte al pacto, te sometes a una evaluación exhaustiva, algo que Dave Karak probablemente no aprobaría, y recibes una insignia de Mickey Mouse que acompaña a tu nombre de usuario en el sitio. Después de ser aceptado, comencé a hacer clic en todos los nombres de usuario con la insignia de Mickey Mouse, tratando de determinar quién podría ser la próxima víctima. Rápidamente marqué a 4 usuarios como riesgos a corto plazo, aquellos que hablaban seriamente sobre el suicidio en el parque y parecían estar planeando un viaje, pero uno se destacó por encima del resto. Su nombre de usuario era Bella o Bestia. Su foto de perfil mostraba a una chica amable de cabello largo y rubio, de unos 16 o 17 años. Era muy franca sobre su vida, detallando sus motivos para suicidarse y por qué Disneyland es el lugar ideal. Mencionó la nostalgia de la mansión encantada en 3 ocasiones. Un par de semanas antes, la vi a ella y a otros hablando extensamente sobre el Día de los Muertos. Tras investigar un poco más, descubrí que el Día de los Muertos se refería al 15 de diciembre, el día en que murió Walt Disney. El 15 de diciembre estaba a solo unos días. La Bella y la Bestia mencionó que su familia planeaba un viaje a California la semana del 15 de diciembre y que, de hecho, podría estar en el parque el Día de Muertos. Alguien sugirió que tal vez las estrellas se habían alineado para ella. Le envió un mensaje privado preguntándole qué planes tenía y diciéndole que quizá estaría en el parque para el Día de los Muertos. Me respondió rápidamente y dijo que no estaba segura. Que no quería arruinarle el día a su familia. Mi corazón se rompió. Le pregunté si lo haría en la mansión encantada. Dijo que no sabía. Claro que sí. Eso y mucho más. Me contó que su plan era presionar a su familia para que fueran al parque el 14 de diciembre, luego diría que se encontraría con una amiga y dejaría a su familia justo antes del cierre. En realidad, se escondería en el parque toda la noche, algo mucho más fácil de lo que la gente cree, y luego se suicidaría justo antes de la apertura del parque el Día de los Muertos. Sabía que la comunidad en línea era un lugar tóxico para ella. Que si podía hablar con ella en persona, podría ayudarla. Le dije que me avisara cuando supiera sus planes, porque yo también podría estar allí. Me dijo que lo haría. Dijo que se llamaba Shai Kane. La mañana del 14 de diciembre, le escribí a Shai para ver a qué hora llegaba al parque. No respondió. Había cambiado su foto de perfil por una de Walt Disney con los ojos oscurecidos. Pasé la mayor parte del día en la sala de control de seguridad, observando las imágenes de la cámara del torniquete. Es común que los jóvenes en riesgo cambien de apariencia poco antes de suicidarse, sobre todo las niñas, así que debió de colarse sin que nadie se diera cuenta, porque nunca la vi entrar. Le escribí un par de veces más, diciéndole que estaba en la ciudad y que nos viéramos, o incluso en algún parque. Nunca respondió. Antes de irme a casa esa noche, les enseñé la foto de Shai al personal de seguridad nocturno y les dije que estuvieran atentos. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente, fui al parque a las 7, 2 horas antes de la apertura. Les di copias impresas de la foto de Shai al equipo de seguridad matutino y luego caminé hasta la mansión encantada. Disney es muy minucioso con la cobertura de sus cámaras de seguridad en las zonas de visitantes, pero no tanto tras bambalinas, como se suele decir en la jerga de Disney, para referirse a las zonas exclusivas para empleados. Eso significó que tuve que inspeccionar físicamente cada habitación de la mansión encantada. Tras una hora infructuosa de paseo por la atracción inquietantemente vacía, continué mi búsqueda por el resto de New Orleans Square y luego por Frontierland. Nada. Unos 20 minutos antes de la apertura del parque, recibí una llamada del personal de seguridad. Vieron a una mujer parecida a la foto que les di caminando por la parte trasera de la mansión encantada. Regresé corriendo a la atracción. Me colé por la entrada lateral de empleados y enseguida empecé a llamar a Shai. Faltaban solo un par de minutos para que abriera el parque, así que la atracción ya estaba en marcha, con música, efectos de sonido y todo. Recorrí el cementerio embrujado, la escena de la sesión espiritista, la escena del novio decapitado, todo mientras gritaba Shai. A todo pulmón. Me sentí derrotado. Había 1.000.000 de lugares donde podría haberse escondido. Finalmente, llegué a la escena del comedor. El recorrido recorre el entrepiso de un comedor de 2 pisos. La escena muestra una mesa grande y elegante con cubiertos dorados, todos cubiertos de telarañas y polvo.
Hay una chimenea alta, molduras florales en las paredes, sillas de respaldo alto y ventanas ornamentales. Hologramas de fantasmas danzan por la habitación. Por fin la encontré. Estaba de pie en el entrepiso, sobre la barandilla, a unos 4,5 metros de las vías. Sostenía una cuerda en las manos. Llevaba el pelo corto. Shai. Subí por la vía férrea y me deslicé por el entrepiso decorativo. Me preocupaba que todo se derrumbara, ya que estaba construido para exhibir, no para soportar personas. Me miró. Había estado llorando. ¿Quién eres? Soy Rico, dije. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Podemos hablar? Sostuvo la cuerda para que la viera. La siguió con la mirada hasta donde estaba atada a una chimenea detrás de nosotros. Me senté a su lado. Dime qué pasa, dije. Nos sentamos en silencio unos 2 minutos. Observé pasar las vagonetas de la atracción, con la canción Fantasmas sombríos y sonrientes salen a socializar de fondo. Aún no habían dejado subir a la atracción, lo cual era bueno. Con el tiempo, se encariñó conmigo y empezó a hablar. Se sinceró sobre todo lo que pasaba en la escuela, en casa, en su cabeza. Quedó claro que no quería suicidarse. Lo había pensado. Mucho. Pero cuando se unió a la comunidad del Pacto Suicida de Disneyland y escuchó todo lo que se decía sobre el Día de la Muerte, que coincidió con un viaje familiar planeado, sintió que había llegado su momento. Después de unos 20 minutos de conversación, hizo una pausa y bajó la mirada. ¿Hay algo más?, dijo. Puedes contarme cualquier cosa, no soy el único. ¿Qué? El Día de los Muertos. No soy el único que planeó suicidarse el Día de los Muertos. Sentí un nudo en el estómago. La habitación empezó a darme vueltas. Empecé a pensar en mi investigación sobre todos los foros que habían hablado del Día de la Muerte. En cómo Shai era la única que seguro estaría en el parque ese día. ¿Quién más? Dios mío, dijo, y se llevó las manos a la cara. Rich, se suponía que iba a ser una distracción. ¿Una distracción de qué? Mi mente corría a 1000 por hora. Ella empezó a sollozar. Qué pequeño es el mundo. Mierda. Me puse de pie, sin saber si se lo estaba inventando para alejarme o si de verdad era una distracción. Ven conmigo, dije. Estoy bien. Vete, dijo ella. Apreté los labios y llamé a un médico por el walkie-talkie. Les dije la ubicación de Shai dentro de la mansión encantada. Ya estaban esperando en la parte de atrás. También les dije que enviaran un equipo a It's a Small World, por si acaso teníamos un problema allí. Salté la barandilla y corrí por la atracción hasta la entrada principal, donde hordas de gente ansiosa esperaban a que abriera. Pasé corriendo junto a ellos, desatando una serie de susurros entre la multitud. ¿Qué hace? ¿Quién es ese tipo? ¿Le viste la cara? Llamé a operaciones de atracciones y les dije que cerraran It's a Small World, ya que podríamos tener un intento de suicidio, posiblemente múltiple. Dijeron que aún no habían abierto debido a un problema mecánico, pero que lo mantendrían cerrado hasta que se aclarara la situación. El parque llevaba solo unos minutos abierto y ya estaba a reventar de gente. Empecé a correr por el parque cuando recibí una llamada. Small World no recibió mi orden de cierre a tiempo. El recorrido se abrió durante unos minutos después de nuestro llamado. Mierda, ¿qué pasó? Será mejor que vayas allí. Seguí corriendo y pronto se me unieron equipos médicos con chalecos amarillos, que también corrían hacia la atracción. Una de las ambulancias del parque pasó, y los visitantes, desconcertados, saltaron para apartarse. Al acercarme a la entrada de la atracción, comenzó el verdadero horror. La gente, hombres, mujeres, niños, lloraba. Muchos histéricamente. Una mujer salió tambaleándose de la salida de emergencia de It's a Small World y vomitó violentamente en los setos. Oí gritos desde adentro. Detuve a uno de los médicos que salía corriendo por la salida de emergencia. ¿Qué demonios? Es malo. Es muy malo. Saqué mi credencial de empleado de la camisa para que fuera visible. Los visitantes del parque que estaban en la fila empezaron a detenerme. Señor, ¿sabe qué está pasando? Los ignoré a todos, salté la valla y me dirigí directamente a la salida de emergencia cerca de la entrada. La gente seguía bajando de los barcos, siguiendo las luces de emergencia hacia la salida. Uno de los operadores de la atracción habló por el altavoz. Por favor, salgan de los barcos con calma, donde sea seguro y sigan las flechas hasta la salida de emergencia más cercana.
Los operadores de la atracción ayudarán a quienes necesiten ayuda. Padres, por favor, protejan la vista de sus hijos durante la exhibición escandinava. Padres con niños en brazos pasaron junto a mí por el sendero de emergencia. Cierra los ojos, cariño, ya casi llegamos. ¿Qué era esa gente? ¿Por qué gritaban todos así? ¿Están heridos? Sentí un nudo en el estómago a medida que recorría la exposición del Polo Norte y entraba en la sala escandinava. Entonces empecé a olerlo, el hedor insoportable del vómito. Empecé a notar el vómito en las huellas de pisadas a lo largo de la pasarela. Por un instante, la música volvió a sonar y la atracción comenzó a moverse de nuevo. Aunque parecía que todos habían sido evacuados con éxito, la música los sobresaltó. Es un mundo de maravillas, un mundo de lágrimas, un mundo de esperanzas y un mundo de miedos. Doblé la esquina y de inmediato sentí un vuelco en el estómago. Unos 10 cuerpos colgaban del techo, esparcidos por toda la exposición. Debajo de los cuerpos, todos con ojos saltones y cuellos torcidos, los niños escandinavos a escala se mecían con sus trajes de nieve blancos. Hay tanto que compartimos que es hora de que nos demos cuenta. El personal médico se apresuró a intentar desesperadamente alcanzar los cuerpos, balanceándose suavemente a unos 3 metros del suelo. Tenemos que llegar al techo. ¿Al techo? Ya. Ya no podía soportar la visión. La presión en mi rostro se intensificó hasta que las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Lágrimas ardientes. Lágrimas de muerte. De pérdida. De fracaso. Lágrimas de los cientos de amigos y familiares que se verían afectados por estos suicidios. Regresé por la salida de emergencia, atravesé la exposición del Polo Norte y salí a la luz del sol. Percibí un olor a vómito y sentí que el estómago se me revolvía de nuevo. Me escondí tras uno de los setos y vomité. ¿Está bien, señor?, preguntó uno de los invitados que esperaban en la fila. Lo miré. Ve a buscar otro transporte. Llamé por radio al consultorio médico para preguntar si sabían si Shai había salido sana y salva de la mansión encantada. Empecé a caminar en esa dirección mientras esperaba la respuesta. Finalmente, volvieron a hablar. Parece que Shai se ha ido. Me quedé en shock. Como si la hubieran dejado ir. No, ella regresó al consultorio médico y luego se escabulló antes de que la evaluaran. Empecé a correr hacia el consultorio médico cerca de la entrada del parque. Cuanto más me acercaba a la entrada, más caótico se volvía. Multitudes de familias corrían hacia las salidas. Las filas de atención al cliente estaban abarrotadas, 50 personas atrás, y me imaginé que los clientes exigían reembolsos. Disney es muy bueno en encubrir incidentes de manera aislada, pero cuando 10 personas se suicidan en una de las atracciones más concurridas justo en el momento de la inauguración, es difícil recuperarse. El consultorio médico estaba casi vacío, ya que las víctimas del suicidio habían sido trasladadas en ambulancia a varios hospitales del área de Anaheim. Respiré hondo y miré a mi alrededor. Tan inquietantemente vacío. Tan vacío de vida. Salí por la puerta trasera del consultorio médico y miré a mi alrededor. Me pregunté si el caos se había extendido a todo el parque o solo a quienes habían visto las ambulancias y al personal médico corriendo, y, por supuesto, a quienes presenciaron las consecuencias directas de los suicidios. Caminé por el camino de servicio detrás del Disney City Hall, mirando a través de la valla la espesa maleza que se extiende justo al otro lado de los límites del parque. Allí estaba Shai. Se quedó a unos 6 metros detrás de la cerca, entre los árboles y arbustos. Me vio y dio un paso adelante. Abrí la boca para hablar, pero luego me di cuenta de que no tenía idea de qué decir. Ella sonrió, se dio la vuelta y desapareció entre la maleza. De todo lo que vi ese día, la sonrisa de Shai es en lo que más pienso. ¿Era de gratitud, una sonrisa que decía que me habías salvado la vida? ¿O era siniestra, una sonrisa que decía que te había tomado por tonto? Me dijo que su trabajo era servir de distracción. Tanto si planeaba suicidarse ese día como si no, lo consiguió.